Bien. Bien, ¿todos pueden oírme? Sí, señor. Nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado ya. Mi propósito en la sesión de hoy es cerrar el bloque correspondiente a la temática de los sistemas de ecuaciones lineales, describiendo algunas de las aplicaciones que tienen esos sistemas y que tiene toda la teoría que hemos desarrollado hasta ahora. Con esto, la idea es que dejemos este tema, digamos que cerrado por el momento, y a partir de la próxima clase entraríamos con nuestro segundo bloque temático, que sería el que corresponde al estudio de las matrices. Lo que tengo pensado para hoy, y espero que se pueda ejecutar de esa manera, es que en la primera parte de la clase yo les describa y les presente algunas de las ideas que permiten solucionar ciertos problemas a partir de la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. Y en la segunda parte de la clase, repito, si es posible, si avanzamos bien, si no hay inconvenientes. ¿Quién activó el micrófono, perdón? Listo. Si no hay inconvenientes, la segunda parte quisiera que desarrolláramos una actividad grupal relacionada con esta temática. Entonces la idea es que ustedes se reunieran en grupos y que en esos grupos discutieran un problema que les presentaría a la luz de lo que discutamos durante la primera hora. Esa es como mi idea para la sesión de clase de hoy. Vuelvo y repito, con el fin de dar por cerrado este tema de los sistemas de ecuaciones lineales. Antes de empezar a abordar los problemas que traigo como ejemplo, yo quisiera hacer como una especie de explicación de la idea de qué tipo de problemas están enmarcados dentro de esta teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. La idea es que cuando yo tengo un problema donde las variables o lo que quiero encontrar, lo que uno llama las incógnitas del problema, tienen una relación multiplicativa y aditiva, es decir, una relación de multiplicación y suma, en un sentido muy específico que mencionaré posteriormente, yo puedo plantear ecuaciones lineales que representen el problema. Y cuando yo tengo varias ecuaciones lineales representando el problema, entonces a partir de la solución de esas ecuaciones lineales o de ese sistema de ecuaciones lineales, yo puedo dar respuesta a la pregunta que se plantea. Vamos a ir tratando de refinar esa idea. Yo aquí quiero ser muy franco desde el principio. Para esta parte del planteamiento de problemas y solución de problemas, no hay, por decirlo de alguna forma, un algoritmo o un procedimiento que me diga, mire, siempre que usted tenga un problema, para resolverlo, haga esto, esto, esto y esto. Digamos que aquí juega un poco la intuición y el entendimiento que uno tenga sobre el problema y el entendimiento que uno tenga sobre las relaciones que están involucradas en ese problema,
para poder plantearlo en términos de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, más que enseñarles cómo es que se resuelven problemas, yo quiero cómo establecer algunas ideas que clarifiquen ese proceso de plantear ciertos problemas en términos de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a mirar para ello algunos ejemplos y vamos a ver cuáles son las ideas que están detrás de esos ejemplos. Y para arrancar, voy a arrancar con un problemita muy sencillo, que es el problema que estoy presentando en pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento sin problema? ¿Todos pueden leer claramente lo que dice ahí? ¿O hay algún problema para entender o visualizar lo que estoy presentando? ¿Todos podemos verlo? Levanten la mano si todos pueden ver y entender claramente lo que aparece en pantalla. Bien. Entonces, si ustedes pueden ver, pueden bajar la mano. Si ustedes ven y leen lo que se ha planteado, pueden darse cuenta que la idea del problema es bastante sencilla. De hecho, este es de los problemitas más básicos, o es el tipo de problema más básico que uno va a enfrentar a la hora de observar aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. El problema es simple, yo creo que se entiende fácilmente. El problema consiste en determinar cuántos animales hay en un zoológico, o para ser más precisos, cuántos animales de cada especie hay en un zoológico, a partir de saber cuántas patas tiene cada animal de cada especie y cuántas patas, perdón, y cuántas cabezas y cuántas patas hay en total. Entonces, en ese sentido, digamos que acá uno puede ver o entender claramente qué es lo que plantea el problema y uno puede entender claramente qué es lo que pregunta el problema. Entonces, el problema es un problema o la pregunta es una pregunta acerca de cuántos animales de cada especie hay. Siempre la pregunta de un problema, y todo problema tiene una pregunta, es el que apunta a las variables o a las incógnitas del problema. Es decir, cuando yo entiendo qué es lo que realmente se está preguntando, yo puedo entender cuáles son los datos que nosotros queremos encontrar con respecto al problema. Eso es lo que llamamos, o lo que uno llamaría, las variables o incógnitas del problema. Entonces, ¿cuáles son esas variables o incógnitas en este ejemplo particular? ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando cuántas aves y cuántas bestias viven en el zoológico. En ese sentido, yo puedo contemplar dos incógnitas hacia las cuales está apuntando la pregunta del problema. Una incógnita o una variable, y voy a llamarla utilizando la notación que hemos utilizado hasta ahora para los sistemas de ecuaciones lineales, es decir, las variables las voy a nombrar por subíndices. Una variable es la cantidad, escúchenme, la cantidad de aves que viven en el zoológico, y a esa cantidad la vamos a llamar x sub 1, y la otra variable o incógnita es la cantidad de bestias que viven en el zoológico. Entonces, en este problema, que es muy simplificado, nosotros tenemos solo dos especies en el zoológico, las llaman aves y bestias. Entonces, es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Cuántas aves y cuántas bestias viven en ese zoológico? ¿Todos estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro?
Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Como les digo, este problema es muy sencillito. No tiene mayor misterio, por decirlo de alguna forma. Pero nos ayuda a entender cuál es el trasfondo de los problemas que se resuelven con sistemas de ecuaciones lineales. Y lo primero es que tiene que haber incógnitas o variables numéricas en el problema. Es decir, unas variables o incógnitas que apunten hacia una cantidad. En este caso, la cantidad de cada especie que vive en el zoológico. Esa digamos que no es la parte complicada, o digamos que es la parte sencilla dentro de este tipo de problemática. Identificar las variables o incógnitas comúnmente es solo cuestión de leer la pregunta a la que apunta el problema. Lo que a veces es un poco más complicado de establecer son las ecuaciones que están inmersas en el problema. Tal vez en este ejemplo sean relativamente sencillas, porque como les digo, este es un problema bastante sencillo, pero en otro tipo de problemas vamos a ver que ahí reposa la mayor dificultad en entender cómo plantear las ecuaciones que me permiten resolver el correspondiente problema. Para entender esas ecuaciones, nosotros tenemos que entender la relación que hay entre las variables del problema, es decir, lo que no conocemos, y la información que nos da el problema, es decir, lo que sí conocemos. ¿Qué conocemos a partir de la lectura del problema? Nosotros conocemos o sabemos la cantidad de patas que tiene cada animal de cada especie. Es decir, cada ave tiene 2 patas y cada bestia tiene 4 patas. Entonces, eso es un dato del problema, la cantidad de patas que tiene cada animal de cada especie. Y el otro dato que nos está dando el problema es el total de cabezas y de patas que hay en todo el zoológico. Ese es otro dato que me está dando el problema. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué relación hay y qué tipo de relación hay entre las variables que se están planteando acá y la información que me está dando el problema? Y en este caso, esa relación es muy sencilla de entender, porque si yo miro cuidadosamente y yo entiendo el problema, yo me doy cuenta de varias cosas. La primera es que si yo multiplico la cantidad de aves que hay en el zoológico por la cantidad de patas que tiene cada ave, que en este caso son 2, en ese caso yo tendría la cantidad total de patas que habría, perdón, de patas de ave que habría en total en el zoológico. Es decir, si yo tengo 10 aves viviendo en el zoológico, o si tuviera 10, yo tendría 20 patas de ave. O si tuviera 30, tendría 60 patas de ave. Esa es una relación multiplicativa entre la información que me da el problema y las variables que queremos encontrar a partir del problema. Y entonces, en ese sentido, yo puedo plantear lo siguiente. Si yo cojo la cantidad de aves y la multiplico por 2, que es la cantidad de patas que tiene cada ave, y si yo multiplico la cantidad de bestias por 4, que es la cantidad de patas que tiene cada bestia, y yo sumo esos dos resultados, el total debería ser igual a la cantidad total de patas que hay en el zoológico. Es decir, si yo sumo la cantidad total de aves, perdón, la cantidad total de patas de ave, más la cantidad total de patas de bestia, pues yo tengo la cantidad total de patas que hay en el zoológico. Y esto uno lo puede expresar simbólicamente de una manera muy sencilla.
porque entonces uno puede decir 2, que es la cantidad de patas que tiene cada ave, por la cantidad de aves que hay en el zoológico, que esa es una cantidad desconocida, esta es una incógnita, más 4, que es la cantidad de patas que tiene cada bestia, por la cantidad de bestias que hay en total. Eso tiene que ser igual al total de patas que hay en el zoológico, que eso sería igual a 200. Y en este momento yo he planteado una ecuación que relaciona las incógnitas del problema con la información que hay en el correspondiente problema. Y el planteamiento de esa ecuación surge de entender la naturaleza y la relación de todos los aspectos que están involucrados en el problema que se presenta. Si es claro para todos de dónde saqué esta ecuación que estoy presentando acá. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo tengo ahí una ecuación del problema, que es una ecuación lineal, y es una ecuación lineal de 2 variables. Pero yo sé que así como hay una ecuación, y permítanme escribirlo de esta manera, que habla de las patas, yo necesito, o también hay una relación que habla sobre las cabezas de los animales que están en el zoológico. El problema no lo aclara o no lo dice explícitamente, porque pues eso se entiende como de cierto sentido común, que cada animal, sea ave o sea bestia, tiene una cabeza. En ese sentido, por cada ave hay una cabeza, entonces la cantidad de cabezas de ave es igual a la cantidad de aves que hay en el zoológico. O por decirlo de una manera un poquitico más detallada, si yo cojo 1 y la multiplico por la cantidad de aves, eso me da la cantidad de cabezas de ave que hay en el zoológico. En ese sentido, yo puedo decir que 1, y lo voy a escribir por el momento con el 1, después lo quitaremos, porque ese 1, como está multiplicando, se va a poder quitar. 1 por la cantidad de aves, porque es una cabeza por cada ave, más 1 por la cantidad de bestias. Esto sería la cantidad de cabezas de bestia que hay. Entonces tengo la cantidad de cabezas de ave más la cantidad de cabezas de bestia. Eso tiene que ser igual al total de cabezas que hay en el zoológico. Y entonces en este caso, esta suma de acá tendría que ser igual a 60. Porque según el problema, según la información que nos da el problema, hay 60 cabezas en total en todo el zoológico. Y esta sería una segunda ecuación que apuntaría hacia las cabezas de los animales que están en el zoológico. Esto de la derecha no hay necesidad de escribirlo, es decir, uno a la hora de plantear el problema matemático, pues lo que uno quiere son las ecuaciones, pero esto lo escribo simplemente para que ustedes tengan cierta claridad escrita de dónde vienen las ecuaciones. Y entonces esas son las 2 ecuaciones que surgen del planteamiento del problema que se está mostrando ahí. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, es relativamente claro que para solucionar el problema, es decir, para dar respuesta a la pregunta, pues nosotros debemos solucionar el sistema. Y en este caso, este es un sistema que tiene 2 ecuaciones, 2 variables. Yo quiero ser como muy
claro a partir de ahora, cuando ustedes se enfrenten con un sistema de ecuaciones lineales, ustedes pueden utilizar de los métodos que se han visto o de los métodos que conozcan, el que más cómodo les parezca. Yo podría aplicar Gauss-Jordan acá y pues funcionaría bien, sobre todo por lo que les decía la vez pasada. Gauss-Jordan me permite determinar si hay una o si hay infinita o si no hay soluciones. Pero también para sistemas de 2 por 2 hay otros métodos que pueden funcionar de una manera pues relativamente sencilla. Estaba el método de eliminación, estaba el método de sustitución. En este momento ustedes pueden usar el método con el que se sientan más cómodos, tanto de los que hayamos visto acá como de repente de los que ustedes puedan conocer. Lo importante es que cuando yo resuelva el sistema o solucione el sistema, voy a encontrar el valor de las variables y por lo tanto voy a darle respuesta al problema. Entonces yo quiero que por favor hagamos ese ejercicio. Quiero que con el método que ustedes quieran, lo que me interesa en este momento es la solución, me digan cuál es la respuesta a la pregunta que se ha planteado aquí arriba. Si alguien ya tiene esa respuesta, por favor compártanosla y entramos a discutir la validez de esa solución. Ya Sí, lo tengo, profe. sí, señor, ya. Listo, pues. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al problema? X sub 1 es igual a 20 patas. X. No, bueno, a 20 aves, la cantidad de aves. X sub 1. Ok. Y Entonces, pues, o sea, ¿qué es lo que me estás diciendo? Recuerda que la pregunta es cuántas aves y cuántas bestias viven en el zoológico. sí, por eso te Entonces, estoy diciendo. Hay 20 aves en el zoológico y hay hay 20 aves 40 y cuántas en el, bestias. y hay 40 bestias en el zoológico. 40 bestias. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Sí, señor. Para todos es claro de dónde salieron estas cifras que el compañero está mostrando ahí. ¿O no? No, profe. No, profe. ¿Ustedes solucionaron el sistema? Sí, señor. No, le pregunto a las personas para las que no es claro. ¿Solucionaron el sistema? Por favor, demos tiempo para... ¿Quién fue la que me dijo que no le había quedado claro? Las que me dijeron que no había quedado claro. Yo, profesor, lo que pasa es que aún no lo he Ah, solucionado. listo. Entonces esperemos un par de minutos a que terminen de solucionarlo y me dicen. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Es decir, permítanme clarificar. Para encontrar la respuesta a este problema, nosotros tenemos que solucionar este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, en ese sentido, a la hora de solucionar, pues aplicamos lo que sabemos sobre solución de sistemas. Tenemos algunos métodos, vuelvo y repito, puede ser Gauss-Jordan, aunque honestamente Gauss-Jordan para 2 por 2, pues a veces puede ser un poquito exagerado, pero para esos de 2 por 2 habíamos hablado de otros métodos. Pero si quieren hacerlo por Gauss-Jordan, la respuesta también debería funcionar. Entonces, quiero que por favor verifiquen la solución del sistema y que me digan si efectivamente estamos de acuerdo con la respuesta que dieron sus compañeros. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Hay alguna inquietud? Si tienen alguna pregunta, por favor, mientras terminamos de verificar la solución de ese sistema, por favor, háganmelo saber.
Cuando tengan la solución todos, por favor, me confirman si efectivamente estamos o no de acuerdo con la solución que encontraron algunos de sus compañeros. ¿Listo? ¿Ya tenemos toda la respuesta o alguien todavía no ha concluido? Ya, profe. Y si dio efectivamente lo que proponen ahí, dio efectivamente 20 para la cantidad de aves y 40 para la cantidad de bestias. Sí, profe. ¿Todos, o hay alguien que tenga problemas con este ejemplo? Listo, pues. Antes de continuar con el siguiente ejemplo. ¿Quién me iba a decir algo, perdón? Profe, una pregunta. A mí me dio 20 bestias, 60 aves. 20 bestias, 60 aves. Pero eso no es como incoherente con la segunda ecuación, porque si hay 20 bestias y 60 aves, habría 80 cabezas. Y a mí me están diciendo que hay 60 cabezas en el No zoológico. sé, profe, es que copié mal, puse un 80, qué pena. Ah, ok. Por favor, revisa eso, Darly. Por favor, revísalo. Señor, qué pena, es que puse No, 80. no te preocupes, ni más faltaba. Lo que es importante para mí en este momento, más que la solución del sistema, porque digamos que eso es algo que se ha trabajado bastante, pensaría yo, durante las sesiones anteriores, es el proceso de planteamiento. Yo vuelvo a insistir en que yo no les puedo dar una regla o un procedimiento para, por decirlo de alguna forma, plantear siempre un sistema cuando me dan el problema escrito. Las ideas que estoy planteando acá son que de alguna manera en ese proceso hay que identificar las variables y hay que identificar las ecuaciones. Pero esa identificación proviene de que uno entienda lo que está planteando el problema. Entonces, en muchas ocasiones esto ya no tiene que ver con la matemática, y de hecho la discusión de hoy no va a ser tan matemática, o por lo menos tan operativa, sino tiene que ver más con la lectura y la capacidad de lectura que uno tenga sobre el correspondiente problema. En ese sentido, lo que yo hago o lo que yo propongo es ver varios ejemplos
y sobre esos ejemplos tratar de identificar como la idea que me permite plantear el sistema de ecuaciones lineales. Entonces quiero que veamos otro ejemplo. Este ejemplo quiero que lo lean cuidadosamente, de pe a pa, hasta que se aseguren de entender correctamente qué es de lo que trata el problema. Entonces aquí vamos a hacer primero un ejercicio de lectura cuidadoso. Necesito que por favor me digan si pueden leer bien lo que está ahí o si necesitan un zoom o necesitan que aumente lo que aparece en pantalla en este momento. Profe, ¿puedes aumentar un poquito? Solo un poquito. Listo, pues voy con un 150. Yo creo que con un 150 está bien. ¿Ahí está bien para ti? Sí, listo, ya. Listo, pues. Entonces, van a leerlo. 3 minutos. Léanlo y reléanlo hasta que se aseguren de entender qué es lo que se está planteando en el problema. Y ya entramos a discutir cómo podemos plantear el problema en términos de los sistemas de ecuaciones lineales.
Bien. ¿Qué tal el ejercicio de lectura del problema? ¿Sí se entiende de qué trata? O sea, digamos que no, tal vez no todavía qué papel juega los sistemas de ecuaciones ni el planteamiento, pero por lo menos entendemos de qué trata el problema, cuál es la narrativa que hay en ese texto que está escrito ahí. ¿Todos entendemos eso? ¿Todos entendemos la situación que ahí se está planteando? ¿O no? Sí, señor. ¿Todos? O sea, esto es un ejercicio no matemático, sino de lectura. ¿Todos entendemos la historia que están presentando ahí? Sí, profe. Listo, pues. Tratemos de ver, por si acaso no es claro en este momento todavía, cuál es la relación entre este problema y los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a tratar de identificar los aspectos claves de ese problema. Vuelvo e insisto, no hay una receta mágica para el planteamiento de problemas. Es cuestión de entender los aspectos y las claves que hay en cada problema que se plantee. La idea del problema, y la resumo brevemente, porque ustedes me dicen que la han entendido bien, la resumo brevemente, es que yo tengo o hay una empresa que fabrica dos tipos de productos, tazas y platos. En cada uno de esos productos hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. El material que se gasta en cada objeto y el tiempo que se tarda en procesar cada objeto. Y esa información aparece en la narrativa de ese problema. Con respecto al tiempo, lo que me están diciendo es que para hacer una taza, un trabajador necesita 3 minutos y para hacer un plato, un trabajador necesita 2 minutos. Entonces, por cada taza se necesitan 3 minutos de tiempo y por cada plato se necesitan 2 minutos de tiempo. Eso es lo que me dice el segundo renglón, la cantidad de tiempo que necesito para procesar cada uno de los productos. El otro aspecto es cuánto me gasto en material por cada producto. Y entonces, por cada taza, me gasto 25 centavos y por cada plato, me gasto 20 centavos en material. Eso es, digamos, la información que aparece en los 1, 2, 3 primeros renglones del problema. Esa es la información que me da el problema. La otra información que aparece en el problema es cuánta plata hay en total diariamente para producir todo lo que vaya a producir la compañía, es decir, esos 44 dólares, es todo lo que yo tengo diariamente para invertir en producción. Y el otro dato que aparece es cuánto es el tiempo diario que yo tengo para trabajar en la producción. Aquí me dice que la jornada de trabajo es de 8 horas. Entonces, en ese sentido, yo tengo, o en total en la empresa, hay 8 horas diarias de tiempo disponibles para el proceso de producción de las tazas
y los platos de la compañía. Esa es de alguna manera la información que me da el problema. Pero la pregunta clave acá es cuáles son las incógnitas del problema. Es decir, ¿qué es lo que pregunta? Yo siempre, y esto es casi que una regla en este tipo de problemas, cuando uno necesita encontrar las incógnitas, uno tiene que identificar qué es lo que está preguntando el problema. Y la pregunta es algo que debería ser más o menos fácil de identificar. En este caso, pues porque viene con signos de interrogación. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas tazas y cuántos platos se deben fabricar diariamente, teniendo en cuenta toda la información que a mí me están dando? En ese sentido, aquí hay dos variables, y yo creo que eso es relativamente claro para todos. Una variable, que voy a seguir llamando esto X1 y X2, el nombre de la letra no importa, pero como por mantener la coherencia en el lenguaje. X1 es, esa es una incógnita, es algo que queremos saber, es la cantidad de tazas que se pueden fabricar teniendo en cuenta toda la información que me están dando. Y la otra variable o la otra incógnita, lo otro por lo que me pregunta el problema, es la cantidad de platos que se pueden fabricar. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Estamos todos de acuerdo en que estas son las incógnitas o variables del problema? ¿Sí habían identificado ustedes eso? Sí, profe, ya lo solucioné. ¿Ya lo solucionaste? Maravilloso. Entonces, primero déjame plantear las ecuaciones y ya miramos a ver la solución. ¿Listo? A ver si tenemos las mismas ecuaciones tú y yo. ¿Cuáles son las ecuaciones del problema? Entonces, miren cuidadosamente la relación. Esto lo expongo más que nada para aquellos que de pronto todavía no sea claro el planteamiento de las ecuaciones. Yo sé que por cada taza yo me gasto 3 minutos. Entonces, si yo multiplico la cantidad de tazas por 3, tengo la cantidad total de minutos que me gasto para procesar todas las tazas que se hagan en un día. Entonces, si yo cojo 3, que son los minutos que me demoro en hacer cada taza, y la multiplico por la cantidad de tazas, ahí tendría el tiempo total diario que me gasto en hacer tazas. Y si yo le sumo lo que me gasto en hacer los platos, que son 2 minutos por cada plato, entonces sería 2 por la cantidad de platos. Eso tiene que ser igual al total de tiempo que tengo disponible para la fabricación. Aquí hay un detalle que es ligeramente tramposo. Profe, ese tiempo tiene que ser en minutos, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. Pero el tiempo yo lo tengo en horas, entonces yo tengo que convertirlo a minutos, porque es que estos numeritos que puse acá representan minutos, entonces el resultado de la derecha también debería venir en minutos. Eso es, digamos, no tanto una trampa, no me gusta llamarlo trampa, sino que es un detalle del problema. Pero es un detalle que se subsana fácilmente, porque si son 8 horas y yo quiero convertirlo a minutos, pues yo creo que todos sabemos que 8 horas son 480 minutos. Y esta sería la primera ecuación, y esa ecuación hace referencia al tiempo de producción. La segunda ecuación debería hacer referencia a los costos de los materiales de producción. Y aquí también hay otro detalle con el cual tienen que tener muchísimo cuidado.
Yo sé que por cada taza yo me gasto 25 centavos. Entonces, 25 por el total de tazas me diría cuánto me gasté haciendo tazas, pero ahora en términos de plata. ¿Cuánta plata diaria me gasto haciendo tazas? Pues 25 por la cantidad de tazas que haya fabricado. Más 20 centavos que cuesta cada plato por la cantidad total de platos. Entonces eso sería 20 por x2 y eso tiene que ser igual al total de plata disponible que me voy a gastar. Y como me dicen que me voy a gastar $44, digamos que son dólares para que esto tenga sentido, por lo menos sentido, digamos que en el contexto, 44 pesos no alcanzan para nada. Entonces, yo tengo que igualar esto a esta cantidad, pero como esto viene en centavos, estos 44 también tengo que escribirlo en centavos. Y pues $44 son 4.400 centavos. Y eso es lo que corresponde a los costos de producción. ¿Estamos todos de acuerdo con el planteamiento de las ecuaciones? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Y es claro? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Bien. Alguien me dijo que ya había solucionado. Sí, profe. Entonces, regálame tu respuesta, pero igual vamos a darle tiempo a los demás para que solucionen el sistema. 80 tazas, 120 platos. Listo. Entonces voy a ponerlo por acá. Y los demás, por favor, terminen de confirmar ese resultado. Y 120 platos. ¿De dónde Sí, salen profe. esos números? De solucionar el sistema. ¿Qué pasó? Profe, sí me dio lo mismo. Hay usted comentaba al inicio que, digamos, que hay diferentes formas de plantearlo, ¿no? Puede ser, Porque yo lo planteé fue con fracciones. puede ser. O sea, asumo que lo que hiciste fue convertir que esto en horas, los minutos en horas, tal vez, Digámoslo, los 25 centavos en un cuarto de centavo, en un cuarto de dólar, ¿sí? Y los o en 20 un centavos cuarto de en un eso, quinto de dólar. O sea, todo en lo un pasaste a quinto. dólares. Entonces, si lo planteas Sí, así, señor. aquí te daría 44, ¿sí? Sí, señor. Y el tiempo quedó un veinteavo de X1 más un treintavo de X2 igual a 8. Ah, perfecto. O sea, tú trabajaste en otras unidades. Eso no tiene ningún problema, siempre y cuando mantengas coherencia en las unidades. Pero por lo demás, Sí, es otro señor. planteamiento válido para el mismo problema. ¿Y también te dio 80 y 120? Sí, señor. Listo, pues. Por favor, los demás verifiquen que efectivamente al solucionar este sistema me está dando este resultado.
Si pudimos todos solucionar el sistema y nos dio efectivamente esa respuesta, o hay alguien que tenga problemas con la solución. Levanten la mano los que ya solucionaron y les dio efectivamente eso que se muestra ahí. ¿Algún problema con la solución? ¿Alguien tiene alguna inquietud que quisiera plantear? Bajen la mano, excepto si tienen alguna pregunta, para yo saber quién puede tener alguna duda. Jorge, ¿tienes una pregunta? Jorge Parra. Asumiría yo que no. Antes de irnos a la pausa de mitad de clase, yo quiero como describir la idea que he tratado de exponer. Estos problemas que estoy mostrando no presentan mayor dificultad, pero aún así deben o se debe contar con una interpretación adecuada del problema para poder resolverlo correctamente. Es decir, esta última fase de solucionar el problema, no digo yo que sea lo más fácil, pero digamos que eso ya está bastante trabajado. De hecho, ustedes tienen hasta más técnicas que las que se han visto en clase para resolver cualquiera de estos problemas. Siempre la parte clave está en estos aspectos. En la segunda parte de la clase, quiero abordar problemas un poco más complejos, y son complejos tanto en su naturaleza como en la cantidad de variables y en la cantidad de ecuaciones que surgen. Pero en la segunda parte yo me quiero centrar exclusivamente en el planteamiento del problema. Es decir, no vamos a trabajar tanto en solucionarlo, eso les va a quedar como un ejercicio, por decirlo de alguna forma. Vamos a trabajar en el planteamiento y en discutir cómo podemos identificar tanto las incógnitas como las ecuaciones del problema. Eso es lo que quiero hacer la segunda parte de la clase. Entonces vamos a tomarnos la pausa, que siempre nos tomamos en esta clase de 2 horas, de 10 minuticos. ¿Me escuchas entrecortado, Jorge? ¿Ya me escuchas bien? Aló, profe, ¿me escuchas? Yo te escucho a ti. Aló. Aló, yo te escucho a ti. Tiene problemas de conexión, esperemos que pueda subsanarlos. Entonces les estaba diciendo que nos vamos a una pausa de 10 minutos para volver a abordar problemas un poquitico más grandes, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces nos vemos a las 9:10.
¿Pueden escucharme? Sí, señor. Señor, Listo, pues. Quiero que miremos, y lo de siempre, hagamos un ejercicio de lectura consciente del problema que se está presentando ahí. Yo quiero que ustedes noten la diversidad, y eso que hemos mostrado pocos, pero a pesar de ser pocos, hay bastante diversidad sobre la naturaleza de los problemas que se están presentando. Es decir, no todos los problemas han sido de la misma temática. El primer problema era un problema de determinar ciertas especies en un zoológico o ciertas cantidades en un zoológico. El anterior problema es un poquitico más del contexto profesional, pensaría uno, porque es un problema de distribución, por decirlo de alguna forma, de producción, por decirlo de una manera más concreta, que son problemas que aparecen mucho en las diversas ingenierías y en las ciencias, problemas de identificar cuánto se puede producir bajo ciertas condiciones. Y este problema que traigo acá es un problema de establecimiento de gastos o distribución de gastos, por decirlo de alguna forma. Quiero que miren cuidadosamente las cantidades, quiero que miren cuidadosamente los datos y quiero que a partir de ello, en 5 minutos, tratemos de responder las dos preguntas claves con respecto al planteamiento de estos problemas, que son cuáles son las variables o incógnitas de ese problema. Permítanme lo pongo todo en un mismo renglón, para pudiera. Las variables o incógnitas del problema, voy a borrar esto porque no sé si son 3 o no, y el planteamiento de las ecuaciones. Entonces quiero que por favor lean cuidadosamente y en 5 minutos empezamos o empiezo a preguntar a algunos de ustedes qué respuestas me tienen para esos aspectos que estoy planteando ahí. Entonces, por favor, leanlo con cuidado, vayan identificando lo que debamos identificar para dar respuesta a esas preguntas.
¿Listo? ¿Sí es clara la lectura del problema? ¿Siguen Sí, ahí? señor. Listo, pues. Entonces, Dayerlis, identifícame por favor cuáles son las incógnitas de ese problema. Yo puse que era la cantidad de días que había pasado en Inglaterra, España y Francia. ¿Todos estamos de acuerdo con esa interpretación que da Dayerlis? Vamos a llamarlo así, en este orden. X1 fueron los días que pasó en Inglaterra, la cantidad de días. Voy a poner cantidad para que siempre quede claro que el enfoque aquí es cuantitativo, es determinar una cantidad de días que pasó en Inglaterra. Voy a copiar y pegar y voy a cambiar simplemente lo que corresponde. X2 es la cantidad de días que pasó en Francia. No se inquieten si organizaron las variables en otro orden. Es posible que el sistema aparezca distinto, pero la solución al final tiene que ser exactamente igual. Lo que pasa es que aparecerá en orden distinto el resultado de las variables. Pero pues en el fondo es el mismo problema. Es decir, si llamaron X1 a España, X2 a Francia y X3 a Inglaterra, al fin o al final debería dar exactamente lo mismo. España. Listo, pues. Bien. Entonces, digamos que todos estamos de acuerdo en cuáles son las incógnitas del problema. Es decir, todos identificamos correctamente qué es lo que pregunta. Quiero que miren cuidadosamente la pregunta o la parte final, que es lo que corresponde a la pregunta. Me dice, calcule el número de días o muestre que los registros son incorrectos. Ese muestre que los registros son incorrectos abre la posibilidad, porque esto siempre puede pasar con los sistemas de ecuaciones lineales, que el sistema no tenga solución. Y si el sistema no tiene solución, es porque estos datos no pueden estar bien, por decirlo de alguna forma, porque producen incoherencias o inconsistencias en el planteamiento del sistema y en la resolución del sistema. Entonces, esa frase abre la posibilidad, es como si dijera, encuentre la solución o muestre que no tiene solución, dado caso que no la tenga. Pero para ello necesitamos plantear las ecuaciones. Entonces, con estas variables, en este orden, ¿cuáles serían las ecuaciones del sistema? ¿Quién me hace el favor y me dice cuáles son esas ecuaciones? Profe, pues yo lo puse 30x1 Ya revisamos, 30x1. más 20x2 ¿Listo? más 20x3 Sí, igual a 320. listo. Esa es una. Y Listo, la la otra, siguiente. 10x1 Sí, más 10x2 más 10x3 igual a sí. 40. ¿Y hay otra ecuación? Pues yo solamente lo planteé con esas dos. Faltaría la tercera, ¿no? 10x1 más 10x2 más 10x3 No, esa igual ya a está. ¿Y por qué 140. 40? ¿No sería 140? Falta es la de 140. hospedaje. La de Esta entre de arriba es la 20, de hospedaje, ¿sí o no? Faltas 20, X1, 20 más 20, 30 y 10 20. 30, X2 y más 20, 20. X3. Véanmelo por favor otra vez, qué pena.
20x1 20x1 30x2 más 30x2 y 20x3 20x3 igual a ¿cuánto? 320, que 320. La de arriba es 340, la de hospedaje. sí, ahí está cambiando. Vamos a mirar con cuidado qué es cada ecuación, de dónde proviene y por qué son necesarias todas esas. Estos son gastos varios. ¿Cómo lo llaman? ¿Gastos varios? Gastos adicionales. O sea, miremos cuidadosamente el problema. En el problema me dicen cuánto se gasta diariamente en cada país por cada concepto de gasto. Es decir, cuánto se gasta diariamente en cada país por hospedaje, por comida y por gastos adicionales. Esa es la información que viene. Y aparte de eso me dice cuánto se gastó en total en cada aspecto. Entonces me dice que en total se gasta 340 en hospedaje, 320 en comida y 140 en gastos adicionales. Eso quiere decir que se gasta $30 diarios por hospedaje en Inglaterra, 20 diarios por hospedaje en Francia y 20 diarios por hospedaje en España. Entonces, si yo multiplico 30 por la cantidad de días en Inglaterra, más 20 por la cantidad de días en Francia, más 20 por la cantidad de días en España, eso me da el total de lo que gastó en hospedaje. Y entonces eso tiene que ser igual a 340. Un razonamiento similar va con la comida. $20 diarios en Inglaterra, $30 diarios en Francia, $20 diarios en España. Cuando yo sumo eso, naturalmente multiplicando cada cifra por la cantidad de días que casó en cada país, tiene que ser igual a los 320 que gastó en comida. Y pues como a mí me dicen que se gasta $10 diarios en cada país por gastos adicionales, pues entonces 10 por X1 más 10 por X2 más 10 por X3 debería ser igual a 140. Y entonces de aquí salen 3 ecuaciones con 3 variables. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sí es para todos claro de dónde salieron esas ecuaciones? Sí, señor. Para la persona que había planteado originalmente los sistemas, ¿sí te das cuenta por qué faltaba una ecuación? Sí, profe. Listo, pues. Como les dije, no quiero centrarme en este momento en que solucionen el sistema. La solución del sistema, si quieren, la hacen como ejercicio para dar respuesta al problema. Lo que estoy interesado en este momento es en que discutamos el planteamiento, es decir, nuestras preguntas claves con respecto a los problemas que se plantean son cuáles son las variables y cuáles son las ecuaciones del problema. Entonces, la solución, si quieren, déjenla por un momento de lado, no nos vamos a centrar en eso, y ahorita yo quiero mostrarles un problema, pero antes de mostrárselos, quiero que se organicen o nos organicemos en ciertos grupitos, porque yo quiero que el análisis y la solución del problema que voy a mostrar, ustedes las discutan en pequeños grupos de trabajo. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen grupitos organizados o si quieren que organice el trabajo de manera aleatoria. Es decir, que los organice en grupos de acuerdo a la aleatoriedad que da, pues, el esquema de organización en grupos que tiene acá Google Meet. Sí, profe, aleatorio. Yo no conozco Aleatorio. Listo, pues. Entonces va, crear grupos de trabajo. Listo, tan. Quedaron 4 grupitos
Ya los voy a enviar a sus salas de trabajo. Todavía, pues, o sea, no les voy a, o sea, se van a dar cuenta con quién les toca cuando arme los grupos, pero naturalmente, antes de eso, les voy a presentar el problema. Este es el problema. No sé si quieren tomarle una foto. No sé si quieren, porque cuando se entren a los grupos de trabajo, pues no van a tener como acceso al documento. Entonces, si quieren tomarle una foto o, no sé, copiarlo, por favor me dicen en qué momento lo tienen ya como listo, escrito, bien copiado, y los envío a los grupos de trabajo para que discutan sobre las variables que hay, sobre los sistemas que se plantean y que empiecen a discutir sobre la manera de solucionar el sistema que ahí les estén presentando. Entonces ustedes me dirán, yo 2 minuticos les doy, 3 minuticos, para que lo copien o le tomen foto y los envío a los grupos de trabajo para que durante unos minutos entre ustedes los discutan. Y después de discutirlo, volvemos aquí a la sala principal y ahora sí conmigo hablamos de lo que ustedes hayan identificado en ese problema. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos y ya los envío a los grupos de trabajo. Listo, espero que hayan copiado el ejercicio. Los voy a enviar a los grupos para que discutan entre ustedes sobre el planteamiento y la solución. ¿Listo? Por favor, intégrense a sus grupos de trabajo.
¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué opinan de mi propuesta? ¿Sí estamos de acuerdo con ella o no? Sí, profe. Nosotros nos dio eso. Sí, profe, nosotros también la hicimos así. Exactamente igual, profe. Sí, señor. Bien, bien. Entonces, quiero, para cerrar la sesión de hoy, no sé si todavía haya compañeros que no han terminado de integrarse a la llamada principal. Creo que el grupo de Jorge no ha terminado. Permítame un segundo, voy a ingresar. Voy a hablar con ellos y ya vuelvo. Listo. Excúsenme, ya estoy proyectando otra vez. Supongo que cuando me salí de la llamada principal de pronto se perdió la presentación. No sé el grupo de Jorge si está de acuerdo con mi planteamiento. Sí, profe, es el mismo. Sí, señor. es el mismo. ¿Cierto? O sea, como para cerrar, y con respecto a la solución, pues ustedes, o sea, no es una tarea ni la tienen que entregar, pero sí sería un buen ejercicio que ustedes trataran de solucionar ese sistema a ver qué tipo de solución es. Si es un sistema con única solución o con infinitas o que no tiene. Pero digamos que todos estamos de acuerdo en la idea del planteamiento. Es decir, para todos es claro que lo que pide el problema es determinar la cantidad de peces de cada especie que hay. Y estas son las ecuaciones. Cada una de las ecuaciones está relacionada, y yo creo que ustedes notaron eso, con el tipo de comida. Es decir, esto sería alimento A, esto sería la ecuación correspondiente al alimento B, y esto sería la ecuación correspondiente al alimento C. Con respecto a la manera de solucionar, Profe, una pregunta. dime. No, tengo la inquietud frente a las variables. ¿Son única y exclusivamente utilizar x1, x2, x3 o hay posibilidad, digamos, de cambiar? No, Digamos que en este ejercicio especialmente, en mi caso me enredo un poco, digamos, para leerlo inicialmente, ¿no? te entiendo. Entonces, digamos, yo como para quitarme ese enredo, lo traje con otras variables. ¿No hay problema? No, ninguno. No hay ningún problema. O sea, yo mantengo el lenguaje de las variables que siempre tengo porque me ayuda a ubicarme bien sobre la representación matricial. Pero si para ti no hay inconveniente con eso, tú puedes manejar las letras que quieras y si son letras, digamos, que te hagan referencia a algo del problema y las puedes manejar bien, no hay ningún inconveniente. ¿Listo, Jorge? Gracias, profe. No, ni más falta. Profe, creo que este no tiene solución. ¿Será que no? Entonces, miren eso con cuidado. O sea, honestamente, háganlo con Gauss-Jordan.
porque Gauss-Jordan es el que los va a ubicar bien sobre el tipo de solución al que corresponde, de acuerdo a las pautas que habíamos discutido anteriormente. Entonces, vuelvo e insisto, no es tarea, no es ejercicio obligatorio, pero traten de hacer el ejercicio de solucionar este sistema y también el del ejemplo anterior, que ese no lo habíamos solucionado. Este de acá, el del viaje, para que también se vayan, o para que sigan, por decirlo de alguna forma, con esa práctica de solucionar sistemas. Y nuevamente, yo sugiero, es una sugerencia, que estos los traten de hacer con el método de Gauss-Jordan, porque el método de Gauss-Jordan me parece a mí que clarifica bastante bien al tipo de solución al que corresponde. Entonces, quisiera que miraran eso. Si tienen algún problema o alguna inquietud, la próxima semana me lo menciona, perdón, la próxima clase me lo menciona. Profe, digo, sí, comparto la idea del compañero. Digamos que, pues mirándolo sin Gauss-Jordan, ¿no? Utilizando el método de eliminación, me da que una variable, en este caso la corresponde a x2, está negativa, y pues estamos hablando de peces, digamos, de un número que debe dar positivo, ¿no? Sí, No claro, pero yo no te tendría- pregunto, o sea, ¿te dio única solución? No tiene, para mí no tiene, dentro de lo que ya lo alcancé a hacer, no tiene solución. Pero, o sea, pero dentro del esquema de Gauss-Jordan te dio que x2 era un número negativo, o mejor dicho, dentro de la solución que aplicaste te dio que x2 era un número negativo. Sí, me da, pues, y es que yo lo hice por eliminación, pero pues voy a practicar, voy a hacerlo por el Gauss-Jordan, ¿no? Pero comparto que no tiene solución, digamos así. Claro que no lo he terminado, ¿no? Revísenlo con cuidado, ¿no? Sí, señor. Revísenlo con cuidado. Revísenlo con cuidado y si quieren, después de que ustedes lo hayan mirado, la próxima clase discutimos brevemente, porque mi idea es que la próxima clase iniciemos un nuevo tema, pero discutimos brevemente la solución. Pero quisiera que ustedes primero le trabajaran y que lo miraran con cuidado. O sea, no se apresuren. Sí, Por eso es que señor. trato de darles como este tiempo para la próxima clase, hasta la próxima clase. No se apresuren, mírenlo cuidadosamente. Les sugiero nuevamente que lo miren con Gauss-Jordan. Algunos de ustedes tienen reticencia con el método, los entiendo, pero traten de mirarlo con ese método, que con ese método se clarifican muchos aspectos, sobre todo con el tipo de solución al que corresponde el sistema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No a ti. Eso era como lo que quería mencionarles hoy. Como les decía, si quieren la próxima clase, al principio hablo brevemente de la solución de este sistema para ver si es cierto lo que están diciendo sus compañeros, que no tiene solución. Y arrancamos, como les decía al principio de la clase, con una nueva temática. ¿Listo? Nos vemos en